Buenas noches, amigos míos. Bienvenidos a El Grimorio de Riggs, en los últimos episodios de esta segunda temporada. Muchas gracias por el acelerado crecimiento, de todo corazón. La tercera temporada será una reinvención del canal, adoptando nuevos temas y ahondando en los que mayor aceptación han tenido con ustedes. Volviendo al tema que nos aqueja y nos reúne en esta ocasión, hablaremos sobre uno de los críptidos más famosos, el monstruo del lago Ness, o Nessie, como ha sido apodado cariñosamente. Esta criatura monstruosa de tamaño colosal y de aspecto parecido al de un dinosaurio que habita en uno de los lagos más misteriosos de Escocia, ha dado de qué hablar a la humanidad durante muchos años, y era de esperar que se llevaran a cabo investigaciones serias por hombres de ciencia, no solo por aficionados que podrían realizar un montaje, aspirando a fama y fortuna. Así que, revisemos los datos de las investigaciones más serias hechas al respecto y comencemos. El lago Ness es el más largo de los lagos británicos, con 22 millas de largo, es decir, más de 35 kilómetros y una milla de ancho, más de kilómetro y medio. Cuenta además con una profundidad de 950 pies de profundidad, lo que equivale a casi 300 metros. Forma parte del conjunto de valles conocido como el Grand Glen o Big Glen, que atraviesa Escocia de costa a costa. El lago Ness se formó hace cerca de 300 o 400 millones de años, a raíz de terremotos y deshielo de glaciares. Hasta el siglo XVIII, el lago era inaccesible para el ser humano, y no fue sino hasta 1731 que el general Wade comenzó a trabajar en un camino que conectara el fuerte Augustus con la parte sur del lago Ness. A pesar de ello, el camino no era muy transitado en los años posteriores, y fue 200 años después, en los inicios de la década de 1930, que la gente comenzó a transitar más por los alrededores de ese famoso lago. El 14 de abril de 1933, el señor John Mackay y su esposa, dueños del hotel Drumnadrochit, regresaban a casa de un viaje, más o menos a las 3 de la tarde, cuando la mujer le preguntó muy asustada a su esposo al pasar por el lago: ¿Qué es eso, John? El lago estaba en completa conmoción. Al inicio, la pareja pensó que se trataba de dos patos peleando, pero el rango de perturbación en el agua era demasiado amplio para tratarse de eso. El matrimonio se aproximó al lago asustado. Lo que vieron emerger de las profundidades fue una criatura marina de color negruzco, con dos jorobas en la espalda, que caían de manera ondulada, a manera de montañas. La criatura giró sobre sí misma y se volvió a sumergir en el agua. Este es el primer avistamiento que le dio fama al monstruo del lago Ness, siendo publicado en el periódico local llamado Inverness Courier el 2 de mayo de 1933. En el artículo se leía: si el ser es del tamaño que los Mackay indican, entonces no se trata de un animal, sino de un monstruo. Y fue así como el críptido adquirió su mítico nombre. Sin embargo, no es el primer registro escrito que se tenga de la criatura. En La vida de San Columba, escrito en el año 565 después de Cristo, este santo narra en uno de sus pasajes cómo arribó al misterioso lago y vio a un grupo de hombres enterrando a un amigo suyo después de que éste muriera tras ser mordido por un monstruo marino mientras nadaba en el lago Ness. El santo le ordenó a uno de sus seguidores que se metiera al lago para ver si el monstruo volvía a aparecer. En cuanto el hombre se introdujo en el agua, el monstruo se hizo presente, pero el religioso le hizo la señal de la cruz y le ordenó que retrocediera. El monstruo obedeció. Hay otros registros que fueron sacados a la luz por Nicholas Witchell en un libro escrito al respecto, que data de entre los años 1600 y 1800 después de Cristo. Volviendo al año de 1933, tras ser publicado el artículo que hablaba sobre él, Nessie fue conocido en todo el territorio británico y especialmente temido en las zonas costeras. Incluso otra pareja lo vio, esta vez fuera del agua. George Spicer y su esposa transitaban en auto por el camino que conectaba el fuerte William con Inverness,
cuando vieron un objeto que parecía un tronco en medio del camino, pero este se estaba moviendo. Ante su desconcierto, se detuvieron y se dieron cuenta de que este tronco era en realidad un cuello muy largo que se unía a un cuerpo gigantesco de color grisáceo, más o menos de 5 pies de altura, que se estaba arrastrando por el suelo. No pudieron ver si la criatura tenía patas. Para cuando el auto llegó a la punta de la pendiente que transitaban, ya no pudieron ver hacia dónde se había ido el monstruo, pero sí pudieron ver que tenía 2 enormes bultos en su lomo. El señor Spicer lo describiría como una especie de caracol gigante con un cuello muy largo. En el mismo año, de 1933, Nessie fue fotografiado por primera vez. Hugh Gray, un empleado de la compañía de aluminio británica, ya había visto al monstruo en el pasado, así que el domingo 12 de noviembre de 1933 acudió al lago acompañado de su cámara. Después de esperar un rato, el monstruo se levantó sobre el agua, a 3 o 4 pies de altura, cerca de 1,5 metros, y el hombre tomó 5 fotografías. Debido a la época en que fueron tomadas, no son las fotografías más nítidas, pero sí se puede apreciar a la criatura elevándose por encima del agua. Gray no sabía si hacer pública su fotografía por miedo a las burlas que podía atraer, así que dejó la cinta dentro de la cámara por 2 semanas y fue su hermano quien las llevó a revelar. La famosa foto apareció en el Scottish Daily Record y el London Daily Sketch el 6 de diciembre de 1933, junto con una nota al pie escrita por la compañía Kodak, certificando que la foto no había sido retocada ni alterada de manera alguna. Sin embargo, a pesar de esto, el zoólogo Graham Kerr, un profesor de la Universidad de Glasgow, desprestigió la fotografía, diciendo que podría tratarse de cualquier forma de vida acuática. Aquí empezó una campaña interminable para tratar de desmentir cualquier prueba que refiriera al monstruo del lago Ness. La fiebre por la criatura entre los ciudadanos escoceses contrajo mucho más avistamientos durante 1933, quizá muchos producto de la sugestión y la moda pasajera. Sin embargo, el 12 de diciembre, una firma de cineastas llamada Irving Clayton and Hay lograron filmar a la criatura por unos segundos. Desafortunadamente, el filme muestra poco más que una sombra larga moviéndose en el agua. La fotografía más famosa de Nessie fue tomada el año siguiente, el 1 de abril de 1934, por Robert Kenneth Wilson, miembro del Colegio Real de Cirujanos, mientras fotografiaba aves con sus amigos. Debido a la conmoción del momento, Wilson ni siquiera se fijó qué estaba fotografiando. Esa misma tarde, cuando sus fotografías fueron reveladas, 2 de ellas estaban veladas y otra solo mostraba la cabeza del monstruo entrando al agua. Sin embargo, la 4ª fotografía mostraba perfectamente al ser, parecido a un dinosaurio, con cuello largo y una cabeza muy pequeña. Wilson vendió los derechos de la fotografía al Daily Mail y fue publicada el 21 de abril de 1934, creando sensación entre la gente y desaprobación por parte de la comunidad científica, a pesar de la intachable trayectoria de Wilson como cirujano. Sin embargo, 2 años después, el nombre de Wilson sería limpiado por el investigador Tim Dinsdale, quien se percató que, en la fotografía, se puede apreciar muy levemente un anillo debajo del cuerpo, por debajo del agua, indicando que había más masa del monstruo por debajo de esta. Afirmó que no se trataba de un fraude, pues de serlo, nadie se molestaría en añadir un detalle casi imperceptible por el ojo humano. También, en 1972, la NASA analizó digitalmente la fotografía y se percataron de que se podían apreciar unos largos bigotes debajo de la mandíbula inferior. Poco a poco, el interés de la gente en desvelar la verdad sobre la criatura se fue perdiendo, sin desaparecer del todo, pues siempre fue una leyenda bien conocida. Algunos avistamientos menores fueron registrados a partir de entonces, e incluso uno ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, siendo registrado por el comandante Russell Flint en 1943. Pero en 1957, el libro More Than a Legend, escrito por Constance White, sale al mercado y reaviva el interés en la criatura. Este libro es una muy amplia investigación en la materia, recabando datos olvidados y testimonios de los locales.
Se dice que no hay forma de que tras leer este libro sigas creyendo que el monstruo de la laguna Ness no es más que un fraude sensacionalista. Esta nueva ola de popularidad en el tema llevó a Frank Searle a tomar 19 de las mejores fotografías de la criatura a lo largo de 3 meses, siendo publicadas en su libro Nessie, 7 Years in Search of the Monster, publicado en 1976. En 1962, el tema del monstruo del lago Ness era ya tan relevante para la sociedad que se creó el Buró de Investigación del Fenómeno del Lago Ness. Un entusiasta del fenómeno, de apodo Ted y apellido Holiday, tras pasar horas en las proximidades del lago, logrando ver al monstruo en diversas ocasiones entre 1962 y 1965, llegó a la conclusión de que se trataba de una versión gigante de la babosa de jardín, un ancestro del calamar y el pulpo. En su libro The Great Orm of Loch Ness, argumenta que el monstruo es un tipo de Tullimonstrum gregarium, una criatura en apariencia marina con cola ancha. También dice que este ejemplar fue muy común en algún momento en las Islas Británicas, que eran conocidos como gusanos y que posiblemente dieron origen al mito del dragón. Holiday comenzó a alejarse del tema de estudio y vinculó a la criatura del lago Ness con los ovnis, diciendo que el monstruo del lago Ness no era más que una proyección creada por estos. Fue vinculado con Aleister Crowley, el famoso hechicero oscuro que aconsejaba al mismísimo Adolf Hitler, pues afirmaba que Nessie y su especie poseían poderes sobrenaturales que podían influir en la gente de manera negativa, hipnotizándolos y trayéndoles desgracias personales. Esto basándose en la idea de que los dragones usualmente se asocian con la maldad. Las investigaciones de Holiday perdieron seriedad para todos los entusiastas del tema, pero algo curioso es que reportó haber sido visitado por los misteriosos hombres de negro, personajes recurrentes en las historias de encuentros con extraterrestres, los cuales atemorizan a los testigos para que no digan nada sobre su encuentro, y después sufrió un infarto. Holiday logró sobrevivir a este infarto, aunque tuvo un segundo ataque al corazón que lo mató en 1977. Esto podría hacer referencia a la supuesta pistola de infartos que la CIA utiliza en secreto, pero es muy poco probable. El tema volvió a aclararse en 1976 con la publicación de Roy Mackal, director del Buró de Investigación y profesor de bioquímica en la Universidad de Chicago, titulada The Monsters of Loch Ness. Este es el tratado más balanceado y científicamente fundamentado que se tiene hasta la fecha. A pesar de su escepticismo al visitar el lago, logró ver al monstruo, describiéndolo con cuello largo, como de 5 o 6 pies de largo y una cabeza parecida a la de un caballo. Lo que él atribuyó a la dificultad de capturar a la criatura en cámara, lejos de los disparates de Holiday, fue que es una criatura altamente perceptiva y sensible al ruido, por lo que cazarlo por medio de maquinaria, helicópteros y demás, lo único que hará es ahuyentarlo e imposibilitar la obtención de pruebas de su existencia. Desde entonces, numerosas investigaciones se han llevado a cabo, sin terminar de aclarar lo que en realidad habita en lo profundo del lago Ness, contradiciéndose una a la otra. Quizá la prueba más reciente se llevó a cabo en 2019 y el resultado arrojado en base a un análisis del agua del lago tomados a distintas profundidades es que el monstruo del lago Ness no sería más que una especie de anguila europea, conocida como anguila gigante. Sin embargo, los resultados no son definitivos, pues, aunque se encontró el ADN de este animal, no se encontró ningún ejemplar de anguila europea gigante en el lago Ness. Este animal puede llegar a medir hasta 80 centímetros de longitud, un tamaño mucho menor al de las criaturas avistadas durante siglos por los escoceses. Es interesante pensar que el lago Ness se volvió un paraje conocido para el hombre hace relativamente poco, siendo un enigma hasta el año de 1731. Debido a la ubicación geográfica de Escocia y tomando en cuenta que durante milenios ese lago permaneció intacto por las garras del hombre, no resulta tan descabellada la idea de la existencia de una criatura perteneciente o descendiente de los dinosaurios. Quizás se trate de un ejemplar mucho más moderno que, debido a la falta de depredadores, el enorme tamaño del lago y la altitud del terreno, haya alcanzado un tamaño gigantesco que en realidad habita en las profundidades marinas escocesas y que disfruta saliendo a la superficie de vez en cuando. Recordemos que conocemos más sobre el espacio que sobre las profundidades del océano.
Así que descartar la existencia de un animal que la ciencia no ha descubierto, perteneciente a un entorno marino, oscuro y extremadamente profundo, resultaría ser un acto de completa estupidez y arrogancia humana. ¿Tú qué piensas? ¿Nessie es una especie prehistórica que ha sobrevivido en lo más profundo del lago Ness? ¿O será una especie que evolucionó hasta alcanzar tan inmenso tamaño? Déjame saber tu opinión abajo en la caja de los comentarios. Sígueme en mi cuenta de Instagram, @elgrimorioderrix, todo junto y con minúsculas. También te dejaré mi dirección de correo electrónico, en caso de que tengas una experiencia que quieras que narre aquí en el canal. Esto fue El Grimorio de Rix y el monstruo del lago Ness. Nos vemos en la oscuridad.